En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. En este bloque vamos a hablar de un tema que se puede, a través del cual se pueden establecer parangones con la realidad. A veces tenemos la sensación de que la época que vivimos en la actualidad es una época extraordinariamente violenta. Y lo que nos va a contar Arturo a lo largo de este bloque de huellas nos va a demostrar que eso como mínimo puede ser puesto bajo cuestionamiento. Vamos a hablar de San Francisco, vamos a hablar del año 1933 al 1935. Y vamos a hablar, por ejemplo, del año 1933, de un año en el que hubo 6 muertes violentas en la ciudad de San Francisco en el contexto de hechos delictivos o hechos de violencia por otros motivos. Y vamos a hablar de la actuación de los ladrones, de los delincuentes, vamos a hablar de la actuación de la policía, vamos a hablar de tortura con picana eléctrica, vamos a hablar de la actuación de la justicia de allá, de los años 30, aquí en la ciudad de San Francisco. Arturo, año 1933, un año particularmente violento en San Francisco. Sí, no solamente violento en San Francisco, sino también en el país. En el país. Estábamos en un periodo, ¿no es cierto?, que veníamos de la revolución del año 1930, claro, con todas las características de persecución principalmente al radicalismo y a lo que se llamaba en aquel momento al gangsterismo. Sí, señor. A los anarquistas, en la época en la que había pena de muerte en el país, se fusilaba, ¿no es cierto?, a la gente que de alguna manera era opositora al régimen que había en el momento, pero ya para el año... Una época en la que se amasaban en el mundo las ideas del nacionalismo extremo, una época en el mundo donde, por ejemplo, en los Estados Unidos el gangsterismo estaba en su auge, una época claro, con muchas particularidades. Y hasta cuando surge Hitler en el año 33 en claro, Alemania, y en la República Argentina, todo lo que sean los ampones, que le llamaban, claro, que eran bandas. Con una ciudad de Rosario que era conocida como una especie de la Chicago argentina. Claro. Y precisamente ahí volvemos a tener, pero lo anterior era que ya para este tiempo volvíamos a tener el gobierno elegido, claro, ¿no es cierto?, por voto, si bien bajo toda una serie de cuestionamientos que se siguen haciendo al día de hoy históricamente. Sí, sí. En la provincia de Córdoba el gobierno era del Partido Demócrata con el gobernador Frías, Pedro Frías, y en San Francisco el intendente para estos días era Serafín Trigueros de Godoy, claro, vuelto a elegir luego de aquellas diferencias que le había tenido en la década del 20. Sí, señor. Acá vale también aquello que siempre hemos hablado, que desde lo comercial y en todo lo social, San Francisco tenía una estrecha vinculación con Rosario. Sí, señor. Entonces también se da en la situación del crimen. Acá teníamos una relación, o había una relación, de muchas personas que en San Francisco estaban precisamente, o más precisamente, relacionadas con el mundo de la prostitución, relacionados con Rosario. Claro, estamos hablando de mafias. De mafias. Y la prostitución, claro, la trata de personas era una de las actividades que más recursos le proveía. Claro, y en San Francisco mafia, el jefe, digamos, de la organización era un polaco que se llama Salomón Greenbaum, que sería, no lo vamos a tratar en este momento, pero es uno de los personajes de aquella época que influyó en las cuestiones mafiosas de San Francisco muchísimo en aquel tiempo. Era polaco. Bien. Y precisamente para los mismos días en que en San Francisco ocurrieron estos hechos que vamos a tratar ahora, en Rosario, la banda de Chicho Grande y Chicho Chicos, de los Galifi, son los que cometen el crimen que es conocido hoy como el caso Ayerza,
donde secuestran al hijo Claro, de una un caso familia muy conocido en esa época con una repercusión nacional enorme. tremenda, claro, porque Sintetizanos, por favor, cómo había sido el caso. Fue un secuestro. fue un secuestro, el secuestro de un joven de una familia muy adinerada que termina siendo asesinado por la gente de la mafia. Y todas estas cuestiones, como acá en San Francisco también ocurrió, cuando sucedían estos hechos que eran delictivos, tenían repercusiones políticas. ¿Por qué? Porque la policía no era de carrera, como es en la actualidad, sino que eran designados políticamente. También aquí recordamos, lo hemos mencionado en varias oportunidades, la policía de esa época estaba bajo la jefatura de un político. De un político. Y por eso se llamaba el jefe Jefatura político. política, el jefe político o la jefatura política. Exacto, ese era el jefe de la policía. De la policía, o sea, incluso el jefe de policía respondía al jefe político. Y los nombramientos de los policías, como bien vos señalás, no eran producto de una carrera policial, sino producto de una decisión. Un cargo político. Un cargo Una político decisión más. política. Los agentes, todos, eran nombrados. Cuando había demócratas, esta gente era del Partido Demócrata. Cuando ellos se iban y venía el radicalismo, echaban a todos los echaban demócratas, y entraban poniendo a los los policías radicales. Sí, señor. Eso fue así durante muchos años, ¿no? Sí, señor. Muchos años, hasta alrededor de los años 60, por Sí, allá, por lo era de esa manera. Bien. El caso que Este vamos es el a ver, contexto, Este es el contexto donde se desarrollan estos casos que vamos a ver ahora. Como es muy complicado, es muy complejo, por los nombres, por los lugares donde ocurrieron los hechos y todo, no lo vamos a hacer muy cronológicamente, sino que vamos a ir definiendo quiénes fueron víctimas, qué rol tuvo la policía, qué rol tuvo la justicia. Vamos a tratar un poco como por temas, Sí, para señor. que se entienda un poco mejor. En un texto escrito es más fácil, porque uno puede ir y venir Claro. en la lectura y a En informarse. el relato hay que mantener un cierto hilo. Claro, entonces acá tenemos que en el mes de enero, a finales de enero de 1933, en una noche del 23 de enero de 1933, se produce un asalto violentísimo en la casa de un agente de campo en Colonia Malvertina. Malvertina, acá en Gente muy vinculada a San entre Francisco. y Devoto. Claro, gente muy vinculada a San Francisco porque son miembros de la familia Gileta, que estaban en el sur de San Francisco y descendientes de ellos viven actualmente en la ciudad. Esta era gente de campo que trabajaba en ese lugar, familia numerosa, por supuesto, como se estilaba en la época. Era habitual, claro. Era habitual, una casa muy sencilla, y en esa noche, mientras estaban cenando, sufren el asalto que viene a caso ahora. Tenemos que imaginarnos también un poco cómo era el ambiente, muy oscuro, poca iluminación, no había electricidad en medio del campo. Obvio que estamos hablando de iluminación con faroles. Claro, Y entonces, y eso en una casa en el medio del campo sin ningún otro tipo de comunicación. Ahí llega una banda de personas en automóvil y asaltan violentamente, sin más ni más, a los miembros de la familia. Se produce un tiroteo en el que cuando llega... La familia se defiende. La familia se defiende atajándose. Lo resiste, digamos. Sí, pero sin tirar tiros, porque ellos estaban cenando. Los otros entran y comienzan a tirar tiros. Claro. La violencia inicial es directamente de los asaltantes. De los asaltantes. Claro, Bien. claro. El tema es que a lo que atinan es como a protegerse como pueden, pero al ver que después ya les cierran hasta la puerta y todo, los asaltantes se van, no insisten en el asalto. No obstante esto, dejan a varios heridos. De hecho, en días siguientes, dos de ellos, uno es Agustín Gileta, de 36 años, muere, y en marzo muere Juan Antonio Gileta, que tenía 46 años, víctima de las heridas que habían recibido. Producto de estas heridas. O sea que en un asalto fallido, pero extremadamente violento, Absolutamente. ahí tenemos... La policía encontró, dos muertes. claro, más de 20 cápsulas en el lugar de cuando comienza la investigación. Bien. Al día siguiente, cuando comienza la investigación. El caso es que ahí empiezan, ¿no es cierto?, a hacerse una pesquisa que no tiene muchos avances y se vincula todo con lo que es la mafia, con Rosario, con versiones respecto a que ellos podían haber sido amenazados anteriormente, como que le habían pedido dinero, en fin, hay toda una cuestión de estas. Versiones respecto... No se esclarece el tema. En principio no. En principio no. En principio no. Y lo que sí se sabe después es que en la casa, y eso alguien lo sabía, había por lo menos unos 80.000 pesos, que era mucho dinero para la época. Claro, tenían el dato. Claro, tenían el dato de que había dinero en la casa. Nunca tampoco dijeron si estaba o no estaba, porque la familia sobre eso no habló.
Bien, continúa la investigación sin mayores alternativas, ni avances, ni nada de esto, más allá de los casos de la muerte de estas dos personas y la preocupación que se había creado. A la luz de esto, dentro de la ciudad misma después, ya aparecen algunos vivos que empiezan a mandar anónimos a uno y a otros pidiéndoles plata, que ellos eran de la mafia, que los iban a secuestrar. Claro, porque una de las tomaban como ejemplo el caso también de los secuestros de Ayerza en Rosario. Claro, porque una de las fuentes de recursos de la mafia era vender seguridad. Entonces, para vender seguridad te decían, si no me das plata, claro, te matamos a vos, a tus hijos. Bueno, y eso comienza a ocurrir en la ciudad, pero no va a ningún lado, porque enseguida hubo algunos que denunciaron, fueron a la policía, denunciaron y le hicieron esa trampa de siempre, de bueno, nos encontramos en tal lugar, iban con un paquete de dinero y ahí los agarraban. Eran todos muchachones de acá de San Francisco que querían aprovecharon el contexto. No pasó a mayor de eso, incluso hasta después terminaban con comentarios graciosos, todo el tema, no pasaba esto. Pero tenemos que a fin de marzo muere el segundo de los Giletas, Juan Antonio, que tenía 46 años y había recibido un balazo en la pierna. Y a consecuencia de esto se ve que por algún tipo de las infección infecciones, todo lo demás. Hoy sería un tema manejable médicamente, pero en esa época, supuesto, claro, fue muy grave. Cualquier infección complicaba. Y tenemos entonces que el 1 de abril sí, por la noche, sí, ya en la ciudad de San Francisco vuelve a producirse una agresión a dos hermanos italianos solteros que habían tenido actividades rurales y tenían un cierto dinero, y trasciende también que ellos en su casa tenían plata. Entonces, cuando ellos vuelven de una salida nocturna que habían tenido, llegan a la casa y se encuentran con que dentro de la casa había personas que estaban como robándoles o asaltándolos. Los agreden con un puñal, matan a uno de ellos que tenía 55 años y se llamaba Juan Bautista Ambrosino. La casa de los Ambrosinos estaba muy aproximadamente donde está ahora la oficina de PAMI, en calle Iturraspe, al 2354. Sí, señor. No existe el número hoy, el 2354 no está, pero es en las inmediaciones de donde está la oficina de PAMI actualmente. Ahí estaba la casa de los Ambrosinos. El otro hermano no tiene ningún tipo de lesión ni nada, en razón de que él estaba todavía fuera de la casa al ingresar en el lugar. Acá ya la cosa se pone un poco más complicada porque surge la presencia de un chico que era un canillita, que al paso de los días él dice que vio quién había nacido. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Marcelo Amsler, que nunca terminó sus estudios primarios, fue uno de los intelectuales mayores de San Francisco en el siglo XX. Nació en San Francisco el 6 de mayo de 1911 y siendo niño cambió la disciplina del aula
por la no menos rigurosa disciplina del trabajo, haciendo sus primeras experiencias en distintos talleres gráficos, entre ellos los de la U de San Justo. Allí vinculó el trabajo de la imprenta con el periodístico y ya adulto, con una sólida formación, asumió la dirección del diario en el año 1941, cargo que ejerció hasta 1936. Fue entonces que dejó definitivamente la actividad periodística y se dedicó a ser librero y editor de libros. Con Luisino Riboira fundó la librería San Martín, que editó importantes libros de autores locales, entre ellos Charlas de aldea del Dr. Raúl Villafañe. Después de casi 30 años de labor empresaria, se retiró de ella y retomó el gusto por la literatura, comenzando a escribir con su nombre y el seudónimo de Fulvio Radán. En esta actividad obtuvo premios y distinciones en el país y en el exterior, incluso en España. Marcelo Amsler fue uno de los hombres destacados en la intelectualidad de San Francisco y su obra literaria, plasmada en infinidad de cuentos, perdura en publicaciones de libros, revistas y diarios. Falleció el 11 de junio de 1986, a los 75 años de edad. Tenemos entonces que el 1 de abril, Sí. por la noche, Sí. ya en la ciudad de San Francisco, vuelve a producirse una agresión a dos hermanos italianos solteros que habían tenido actividades rurales y tenían un cierto dinero, y trasciende también que ellos en su casa tenían plata. Entonces, cuando ellos vuelven de una salida nocturna que habían tenido, llegan a la casa y se encuentran con que dentro de la casa había personas que estaban como robándoles o asaltándolos. Los agreden con un puñal, matan a uno de ellos que tenía 55 años y se llamaba Juan Bautista Ambrosino. Acá ya la cosa se pone un poco más complicada porque surge la presencia de un chico que era un canillita, que al paso de los días él dice que vio quién habían sido los que estaban afuera de la casa antes de que lleguen los ambrosinos. Era un dato muy importante y era un chico que era, como bien digo, canillita, chico acostumbrado a estar en la calle, claro, ver gente, andar ver en la noche, conocer los movimientos. Un chico de 10, 11 años, pero era tradicional en la época que los chicos de esa edad, los que eran canillitas precisamente, anden por la calle de noche, frecuentando a lo mejor bares y lugares así, donde iban a llevar los diarios que llegaban desde Buenos Aires, los diarios de la tarde, esas cosas. Bien, ferrocarril. Claro, por el ferrocarril. Él entonces da unos datos y la investigación se profundiza y hacen venir a unos pesquisas de Córdoba. Vienen pesquisas desde Córdoba, dos. Uno de ellas se llamaba Arturo Belén. Arturo Belén llega a San Francisco y empieza a hacerse de los datos y empiezan a buscar un auto en especial. Un auto, vuelven al caso de Gileta, a ver cuál era el auto aquel que por la tarde empiezan a juntar datos, había estado merodeando los campos. Por las dudas puede tratarse del mismo vehículo. Claro, el tema es que no había tantos automóviles en la época, y en el campo la gente está muy preparada como para ver un vehículo extraño a la zona, claro. Era común. Muchos de ellos todavía se trasladaban con vehículos a caballo en esa época. Entonces empiezan a rastrear el auto y se dan con que cuando avanza la investigación, el auto tenía muchas coincidencias con el automóvil del jefe de policía de San Francisco. Opa. No me diga eso, Arturo. Bueno, entonces... El jefe de policía de San Francisco. Claro, el auto era de él. Entonces dicen, bueno, lo interrogan, por supuesto, le preguntan y todas estas cosas, y él dice, sí, yo en realidad lo presté al auto, dice, pero no sabía para qué era, dice, él lo prestó, porque no había tanto automóvil. Entonces, claro, a veces una persona necesitaba un vehículo, se ve que era común que alguien de confianza le preste el auto al otro, en fin, como fuere. El tema es que entonces, con los datos del chico Corso y
lo del automóvil y la persona que había manejado el auto y todo lo demás, empiezan como a detenerlos, a demorarlos para averiguar, y se dan con que efectivamente quienes habían estado involucrados en el asalto a la familia de los Giletta era gente relacionada con la policía, algunos en actividad y otros que ya habían sido retirados. Mafias policiales. Claro, entre ellos una persona que gozaba de muchísima confianza en Colonia Marina y era el subcomisario de Colonia Marina. Pero empiezan a buscar después ya los antecedentes, se encuentran con que este hombre había tenido unas actitudes violentas en Alto de Chipión previamente, había cometido lo que le llamaban un crimen, le decían un crimen, en la Francia, donde había matado a una persona en una jugada de billar. Entonces dice, y él sin embargo en Colonia Marina tenía buen concepto, pero también lo detienen porque ante las evidencias los tipos tenían que detenerlo. Los investigadores habían venido desde Córdoba para hacer eso, a ver de qué manera se esclarecía. Pero esto empieza a repercutir también políticamente. Claro, porque acá entrelazamos nuevamente. Los policías eran nombrados por el poder político de turno. Claro, entonces los complicaba. Claro. Entonces el jefe político que había en el momento, que se llamaba Antonio Argüello, bueno, él trata de alguna manera de llevar adelante la situación, pero con el paso del tiempo por lo menos tiene que renunciar y se nombra en su lugar a una persona que venía de Freire que se llama Santiago Valle. Santiago Valle lo sucede a Argüello en la jefatura política. Vos ves que empiezan a aparecer algunos movimientos de esto y con el paso de los días también ya el gobernador Frías interviene toda la policía de San Justo. Claro. Interviene toda la policía de San Justo. Muy bien, cuando trascienden los nombres se da con que en el caso de uno de los implicados en esto, hacía ya muchos años era buscado por la policía de San Juan, acusado de haber cometido en San Juan un crimen. Era un prófugo. Un prófugo de San Juan, y había después estado en la policía cordobesa. Como ahora, que los prófugos tampoco los encuentran medio como de casualidad, digamos. Claro, o sea, acá cuando trasciende el nombre, claro. ¿No es cierto? Ayer lo estaban buscando porque él había cometido un crimen político. Había matado a un radical, hay que tener en cuenta que en la provincia de San Juan estaban los bloquistas. Claro. Y él respondiendo, ¿no es cierto?, a una orden del bloquismo, comete un crimen y después viene para la provincia de Córdoba. Y pasaron muchos años de esto. ¿No es cierto? Y ahí surge de vuelta el nombre, así que pide un juez de San Juan que lo remitan para aquel lado. Claro. No lo remitieron nunca, en realidad. El tema es que va avanzando un poco más la investigación y se dan con que la misma gente confiesa, incluso uno de ellos pide un cura para confesarse, no ante las autoridades policiales, sino pide un cura para hacer una confesión de lo suyo, y se ve que era la misma gente que había atacado primero a los Giletta y luego a los Ambrosinos. Entonces la investigación ahí ya toma otro cariz y se enfoca más sobre el caso de los Ambrosinos, sobre el caso Ambrosino. Porque, por ejemplo, uno de los testigos que aparece después haciendo declaraciones, cae en la cuenta de que, claro, dice, había estado de consigna en la puerta de los Ambrosinos la persona que después fue acusada de ser el autor material de la muerte de Juan Bautista Ambrosino. O sea, el propio criminal estaba custodiando en la puerta. Claro, era el policía. Era el policía, claro. ¿no es cierto? Pero eso lo dice después un testigo. Y ahí aparecen también, es como pasa en el día de hoy. Ah, sí, ahora me acuerdo que fulano me dijo tal cosa, o que yo lo vi en tal lado, cosas que uno no le presta atención en el momento, pero que cuando empezás a relacionar los cabos, todo se une. Claro, y te llevan a esta conclusión. Claro, entonces otra de las personas le dice que este policía que estaba en la puerta ahí, él se había encontrado con un ex policía, amigo, que le preguntaba, ¿qué es lo que estás haciendo ahora que ya no sos más policía? No, dice, estoy con fulano de tal, que era el policía asesino. Dice, estamos haciendo unos negocios, ahora dice, si no va bien, dice, ya nos retiramos de todo, dice, nos vamos a vivir tranquilos. Claro, lo que estaban organizando... Estaban planeando los robos. Los robos, ¿no es cierto? Y tenían los datos de las personas que tenían efectivo. Claro, ¿no es cierto? Eso era el negocio que él estaba organizando. Exacto. Y dice, si no va bien, no va. Y le salió mal, porque cometieron los crímenes y nunca pudieron hacerse del dinero. Claro. Nada, no sacaron nada. No lograron el objetivo. Para nada. De hacerse de la plata. De hacerse de la plata. Claro, fueron tan violentos los robos, claro. Y generaron tal reacción que generaron 3 crímenes. 3 crímenes.
¿sí? Dos en el caso de la familia una Gineta, mafia policial, más los heridos, ¿no es cierto? una mafia policial que intenta 2 robos y en ese contexto mata a 3 personas. Matan a 3 personas. En el caso de los Estamos Gineta, hablando del año 1933. para estamos la hablando de la balacera, actualidad. y en el caso de Ambrosino, porque ellos llegan a la casa en el momento que estaban justamente los ladrones adentro. Claro. ¿No? Bien, a todo esto, por supuesto, no solamente investigaba la policía, sino que también se había dado parte, obviamente, a la justicia, ¿cierto? Que llevaba... ¿Qué rol jugaba la justicia? Bueno, acá la justicia era la de, alguna manera, ir siguiendo la investigación policial, que no investigaba tanto la justicia, sino que la justicia se hacía de los datos que le daba la policía. No estaba el sistema actual, donde el fiscal conduce la investigación. Claro. O sea que la investigación era conducida íntegramente por la policía, y una vez cerrada la investigación se derivaba a la justicia. Pero entonces cuando va pasando un poco las semanas y ven que algunas personas no tenían tanto que ver en el tema, como aquel jefe policial que era dueño del auto, exacto, que lo había que prestado, era un auto Buick, de una marca de aquella época, sí. Él queda libre, A todo esto estaba el rol de los abogados defensores y todo lo demás que tenía que funcionar. Cuando van quedando libres algunas de estas personas que evidentemente no tenían que ver directamente con el hecho y no tenían responsabilidad en el caso, podían por ahí atribuirle alguna cuestión de no haber hecho algún sumario en su momento, pero eran cosas que ya no tenían que ver con este caso. Surge entonces que algunos de los liberados acá revelan que estos pesquisas de Córdoba que habían venido a hacer los interrogatorios aquí, cuando se encuentran con las personas detenidas, acá en San Francisco, le habían aplicado tormento. O sea, le habían hecho tortura en el interrogatorio con lo que se conocía en la época, o se conoce ahora como picana eléctrica, que era un instrumento que había comenzado en la Policía Federal a nivel nacional cuando era jefe Leopoldo Lugones, hijo. Claro, el tormento, la tortura era... si bien no legal, era habitual, era el habitual sistema de interrogatorio. De hecho, lo fue hasta hace no muchos años. Sí, sí. Ahora, ¿de dónde obtenían los policías de San Francisco o estos agentes de Córdoba, que no eran los de San Francisco, sino que eran los de Córdoba, la picana eléctrica esa? La hacían con un magneto de teléfono. Claro. Los teléfonos de la época tenían un sistema en el que había que dar una manijita. Le dabas manijita y después... y esa manijita en el magneto generaba electricidad. Entonces se hace la denuncia de esto, no prospera mucho la denuncia, sino hasta bastante después, en que incluso se convoca a técnicos que había en San Francisco para que hagan un peritaje del aparato. Claro. No solamente después se quedan con el peritaje del aparato, sino qué efecto producía esa electricidad que producía el aparato en el organismo de la persona. O sea que todo era para bastante largo. Y esto embarraba bastante la cancha también. Claro, la investigación, se fue demorando. Claro, y derivaba de alguna manera la investigación del objeto principal, que era saber quién había matado y robado, a un objeto secundario que es de qué forma obtenía la información para saber quién mató y quién robó. Y luego tenemos que sobre el rol de la justicia, el que llevaba adelante la causa era un juez que se llamaba Telésforo Lozada Llanes. Y llega un momento también, como pasa en la actualidad muchas veces, que los abogados defensores recusan al juez. Al juez, claro. En este caso al juez, no al fiscal. Lo consideran parcial. Claro, lo consideran parcial, entonces lo recusan. Él mismo acepta, no había tantos jueces acá en San Francisco en aquella época, él mismo acepta la recusación y pasa todas las actuaciones al juzgado de otro juez local que se llamaba Horacio Pizarro. Aquí que Horacio Pizarro venía con un jury de enjuiciamiento por un mal desempeño desde un año antes, y era una causa que había empezado porque él había liberado a 4 personas que a la vez habían abusado de una mujer que ejercía la prostitución en aquel momento, y él los libera sin darle parte al fiscal. Entonces le inician un jury de enjuiciamiento, pero un año antes. Pero cuando recibe la causa de los policías, sale el jury en contra de Pizarro. Entonces Pizarro también tiene que apartarse claro, de la causa. Sí. El caso es que la causa termina en Córdoba.
termina en los juzgados ya de Córdoba. Claro, al no haber juzgado local era Claro, Córdoba. al no haber juzgado local, entonces lo toma un fiscal cordobés que lo que él pide es prisión, une los casos, une lo de Ambrosino con lo de Gileta, que lo de Gileta siempre fue secundario en el tratamiento. Claro. O sea, siempre se habló del caso Ambrosino. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la certeza de que ellos hayan estado en el caso de Malvertina, Claro. pero sí por el chico este que los vio, ¿no es cierto? Sabían que habían estado acá y ellos mismos Sabían que la habían dicho, mafia policial seguro había operado en el caso Ambrosino. en el caso Ambrosino. Claro. Entonces estaba un poco vinculado. De modo tal que cuando ya en el año, finales del año 34, se define el caso, ¿no es cierto? Esta gente es condenada en Córdoba, pero por el caso Ambrosino. No por el caso de Gileta. No por el caso de de Gileta. Gileta queda sin condena. Queda sin condena, ¿no es cierto? Queda sin condena, por lo menos hasta todo lo que se sabe públicamente, porque puede ser que no haya continuado así una causa, pero que no haya tenido, después que haya trascendido luego. Pero hay claramente ahí todo un entramado de mafia policial, de ineficacia judicial y de violencia. Sí, de mucha violencia. De violencia extrema que genera tres crímenes. Claro, porque mientras se investigaba En esto... ocasión de robo, 3 crímenes. Claro, porque mientras se investigaba esto, en San Francisco se produjeron otros crímenes, ¿no es cierto? Tanto a balazos como a puñaladas. Sí, porque hablamos de 6 muertes en el De año 6 muertes, 1900. claro. 6 Hubo muertes otros 3 violentas. casos más. Pero esos 3 casos no tuvieron la trascendencia de estos 2 en razón de que las personas fueron encontradas muertas. Claro. Fueron encontradas muertas. No se sabe la circunstancia, si esas muertes fueron por robo, por una pelea, como habíamos hablado en otros programas donde había mucha riña por el alcohol. Muchos temas se resolvían en una pelea apuñalada. Claro. Claro. O a tiros, ¿no es cierto? Pero podía ser o un tema enfrentamiento pasional también. por otras cuestiones. No se sabe las causas, pero sí que existieron los muertos. Sí existieron las casas, los asesinatos. O sea que en el caso de estos 3 crímenes, ahí tampoco tenemos resolución. Ahí no hubo resolución de nada. Ni que se sepa que hubo investigación. Claro. Ni que se sepa que hubo investigación. Porque estaban todos muy ocupados en esto. Hay que tener en cuenta también que la cantidad de personal en la justicia no era el de ahora, y en la grande, policía ¿no es tampoco. cierto? En la policía tampoco, todo, y todos estaban muy concentrados en estos 2 primeros casos, ¿no? El de los Gileta en enero y el de los Ambrosino en el mes de abril, que termina esto en el año 1934, cuando se les da una condena de 25 años a estas personas. Al policía y al ex. Sí, a 4 policías. A los 4 policías. A los 4 policías. Algunos habían sido policías antes y otros estaban fueron después. en actividad. Estaban en actividad. Bueno, a todo esto con las consecuencias políticas del caso, porque... cayó un jefe político. Cayó un jefe político, luego... Se intervino la policía de la departamental. Y fíjate vos el tema cómo era esto de la violencia de la época también en la región, porque a finales del año 35, se produce el caso de Plaza Mercedes, acá, ¿no es cierto?, en el departamento Río Primero, donde en las elecciones de ese año, donde también hay elecciones en San Francisco, lo habíamos abordado, el caso de los demócratas y los radicales, el gran enfrentamiento que hubo entre ellos. Entre Villafañe y Trigueros fue. No. 36. Trigueros fue, sí, en ese año terminaba el mandato de Trigueros y estaba Salvador Leiva y Villafañe. Gana la elección local, la gana Villafañe. La gana Villafañe. Pero decíamos que en Plaza de Mercedes, en el departamento Río Primero, se produce ese enfrentamiento grande entre radicales y demócratas con el saldo de varias personas muertas. Claro, entre ellas Pedro Vivas. Entre ellas Pedro Vivas, que toma luego un paraje acá en el departamento Río Primero con el nombre de Pedro Vivas, que era uno de los radicales que muere en ese enfrentamiento. Arturo, bueno, la verdad, qué bueno saber de nuestra historia porque, nos permite, ¿no? La historia nos permite, primero, saber lo que sucedió y segundo, nos permite establecer comparaciones sobre bases reales, ¿no? Insisto en este concepto del principio, nosotros a veces tenemos la sensación de que vivimos la época más violenta y la época más insegura de toda la historia, y cuando repasamos un poco la historia, esa aseveración al menos puede ser puesta en duda. Así que
excelente este bloque de huellas donde repasamos mafias policiales, crímenes, asesinatos, intentos de robo, consecuencias políticas, consecuencias judiciales que se vivieron apenas arrancada la década del 30 en la ciudad de San Francisco. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.